La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Karina Colioca y les doy la bienvenida a una nueva emisión de La Cátedra aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Cuando hablamos de educación hablamos de un proceso que facilita el aprendizaje, los conocimientos, las habilidades, los valores, creencias, de todo, un poco de todo, de un grupo de personas que se lo transfieren a otro grupo de personas. Pero la educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones y generalmente se lleva a cabo bajo la dirección de profesores. Cuando uno habla de profesores, sobre todo cuando están dentro de la Universidad de Buenos Aires, piensa automáticamente en aquellos profesores que ya están desarrollando su tarea con los alumnos universitarios. Pero hay un mundo previo al de la universidad y es justamente el de los colegios preuniversitarios. En el tema del día de hoy, el colegio que nos va a ocupar es justamente el colegio, porque el Nacional de Buenos Aires, para quienes lo conocemos íntimamente, se llama así, el colegio. Y hoy nos visita el abogado Mariano Isla Casares. Él es auxiliar docente, trabaja allí en el colegio, pero tiene una larga historia dentro de la institución. Buenos días, Mariano, bienvenido a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenos días, Karina, ¿cómo te va? Y buenos días a toda la audiencia. Un placer la invitación. Así que, bueno, estamos acá un poco para contar lo que hacemos todos los días, para contar de qué se trata esto de los colegios preuniversitarios, más allá del nombre mítico que tiene el colegio, que como vos decís es identificado como el colegio. Pero bueno, se conoce generalmente las cosas muy notorias del colegio, como son las personalidades, a lo mejor que han egresado de allí, o las cosas que no tan notorias también, pero que no con tanto prestigio, como algunas cuestiones que para nosotros son menores a la vida cotidiana, pero que bueno, para los medios o para esas cosas se conocen como son las tomas y otro tipo de cosas. Más ligados a los centros de estudiantes, tal cual, ¿no? Pero tiene toda una vida y toda una cuestión ligada a la universidad muy importante, que bueno, la idea es que la podamos contar. Y vaya si tiene vida y tradición el colegio. Lo primero que se me ocurre preguntarte, porque hay de carácter representativo, social, académico, integrativo, ¿cómo funciona el colegio? Bueno, básicamente al depender de la Universidad de Buenos Aires tiene un esquema en algunas cosas muy similar, en otras cosas totalmente distinto, como es la estructura básicamente docente y de trabajo, que es un poco distinta. Pero en la estructura organizacional, digamos, funciona a través de un rector, que es el que elige el Consejo Superior, a través de una propuesta de otro órgano que es del colegio, que es el Consejo de Escuela Resolutivo, que tiene la similitud a un consejo directivo. No es un consejo directivo porque si bien emite resoluciones no tiene el mismo carácter o el mismo alcance de resolver. En la facultad de los consejos directivos básicamente son el gobierno y quienes eligen el rector. Acá se eleva una terna, esa terna recién la elige después el Consejo Superior. Ese consejo está representado, al igual que en la UBA, por docentes, graduados y alumnos. El famoso gobierno tripartito. Tripartito, con una representación no docente, por ahora con voz pero sin voto, igual que en el resto de la universidad. Bueno, básicamente de ahí se van discutiendo los distintos temas. A su vez la vida colegial se asemeja un poco a lo que es obviamente un colegio secundario, por eso que las características de los profesores y docentes del colegio es un poco distinta. E incluso a veces hasta bastante difícil de que esa misma lógica la entienda la misma universidad en algunos casos. Muchas veces pasa que hay resoluciones o hay cuestiones o hay cuestiones a tratar que automáticamente se setean en la cuestión del docente titular, el adjunto, y en los colegios no tiene esa misma lógica. Entonces quedamos afuera a veces de cuestiones que después hay que enmendarlas porque si acá no lo fijan, no existe la dedicación exclusiva, hay un montón de cuestiones que después son propias, y entre esas cosas propias, bueno, siempre está como el ida y vuelta entre la universidad y los colegios para ir poniendo un poco en caja todas estas cuestiones, los derechos de los trabajadores que estamos ahí, las cuestiones de los centros de estudiantes. Haceme por favor una pequeña pausa ahí, porque estás hablando de los trabajadores, ¿no? Empezamos
este programa hablando de educación, pero no me quiero quedar solamente en la parte educativa, sino aquí hemos tratado varias veces el rol del docente como trabajador, ¿no? Porque uno siempre, en la calle al menos, escucha siempre esto de la docencia es una vocación y tienen que ir a trabajar y no importa si cobran o no cobran, si cobran bien o no. Contame un poco, tema de convenios colectivos. ¿Existe un convenio colectivo de trabajo propio del colegio? ¿No existe? ¿Cómo es eso? Bueno, particularmente ese es uno de los temas principales que hoy estamos discutiendo un poco sobre la planta de trabajadores del colegio, porque los docentes de los colegios preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires exclusivamente, yo te diría que somos los únicos trabajadores de todo el país que no tienen convenio colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Hace unos 2 años se firmó un convenio colectivo que también venía pendiente y con una deuda de bastante tiempo, un convenio colectivo para todas las universidades nacionales entre las representaciones sindicales y el SIN, el Consejo Interuniversitario. Y se sacó un decreto homologando ese convenio. La universidad, por distintas razones, no llegó a adherir a ese convenio, por lo tanto no le abarca ese convenio, o sea, estábamos afuera. Entonces, algunas representaciones sindicales, principalmente ADUBA, que es la representación mayoritaria, trabajó un convenio colectivo con la Universidad de Buenos Aires similar al nacional. Básicamente tiene algunas modificaciones muy propias de la universidad, pero que no implican la invasión de derechos a los trabajadores, por lo menos comparadas con el convenio colectivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese momento no tenía todavía ADUBA una representación muy fuerte en los colegios por distintas razones, porque los docentes con una lógica distinta estaban adheridos a gremios que tienen que ver más con la educación secundaria de la ciudad. Claro. Y entonces, bueno... Perdón, ¿no hay ahí un conflicto, no hay un choque entre los docentes de la escuela media, o sea, los que están adheridos a sindicatos de docentes de escuelas medias? No, porque básicamente al tener representación a través de algunos de escuelas, de sindicatos que están básicamente, su función principal son las escuelas medias, ha habido, digamos, como una representación ahí y se han dedicado a las cuestiones propias del colegio. Entonces, en principio no hay una contradicción. Lo que sí pasa es que no tienen representación en el resto de los ámbitos de la universidad porque, bueno, se dedican casi exclusivamente a eso. En el caso de ADUBA es un gremio que abarca toda la planta docente. Entonces, al aparecer nuestra inquietud con un grupo de docentes en ADUBA para empezar a trabajar desde las escuelas medias, una de las propuestas fue, bueno, ya que se firmó un convenio colectivo con la Universidad de Buenos Aires que abarca todas las facultades, pero por una cuestión de respeto, porque ningún docente se había presentado a plantear sus inquietudes desde los colegios en esa cuestión, no se había firmado, ahora se empezó a discutir específicamente un convenio colectivo de los docentes preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires. Y en este caso, bueno, lamentablemente, o por una cuestión del azar, somos los únicos docentes de todo el país que no tenemos convenio colectivo. Estamos a la puerta de la firma, nosotros durante todo el año pasado venimos trabajando, no todos los gremios están totalmente de acuerdo, algunos por distintas cuestiones ponen algunos cambios o trabas a esto. Yo le quiero decir, como son compañeros también, no me quiero sentar en la cuestión tan específica, pero sí le han dado muchas vueltas y nosotros vemos la necesidad urgente. Para darte una idea de la prioridad y la gravedad de esto, nosotros hoy en día, los docentes preuniversitarios, nos rige, en el caso de licencias y de franquicias y todo lo que implica ese tema, un decreto del año 79 firmado por Videla y Martínez de Hoz. ¡Ah, qué lindo! Con lo cual, por ejemplo, las compañeras no tienen el régimen de excedencia, o sea, todas nuestras compañeras que quedan embarazadas no tienen régimen de excedencia y por lo tanto tienen que tomar días por razones personales, con los cuales para otro tipo de cosas, muy pocos. Los padres no tienen más de 3 días cuando son papás, o sea, cuestiones muy retrógradas. Y que están salvadas en otros ámbitos. Que están salvadas en todos lados, claro, excepto en el nuestro. Como te decía, por desgracia, por suerte, también al tener que ir discutiendo, nosotros ahora acabamos de presentar junto a Daniel Ricci, el secretario general de ADUBA,
la propuesta de incluir, ya que estamos en la discusión, por ejemplo, la licencia por violencia de género, que hasta ahora no estaba porque básicamente se empezó a desarrollar a partir de fines del 2015 en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. No está completa. No está todavía, pero dijimos, ya que vamos a tener un convenio de vanguardia, claro, vamos a incluir cuestiones que me parece que ya son hora de incluirlas y sobre todo, aunque tenga que ser el primer paso entre la universidad, nos tocaría en este caso. Con lo cual, bueno, personalmente hice un análisis de alguna legislación que está dando vueltas comparada con el resto de las provincias y se está, bueno, y todo lo que significa las cuestiones de licencias y permisos. ¿Qué pasa con cuando hay que cubrir cargos docentes? ¿Cómo están en esa situación? Bien, nosotros tenemos dos cuestiones. La primera, por ejemplo, el caso de los concursos, que existen, que hay que revisarlos, incluso a través del convenio colectivo se va a revisar. Hay una resolución del 2011 con respecto a los concursos. Básicamente, ¿por qué? Porque al también pensar los concursos como facultades, se trabajó con una exigencia demasiado compleja, que es casi la de un docente de titular de cátedra. Con lo cual, básicamente, en principio, como para empezar a concursar, el docente secundario con su título de docente y con alguna experiencia debería pasar su primera etapa, ¿no? Esto hay que revisarlo, pero bueno, básicamente es uno por los concursos, a diferencia de las universidades. El piso está muy alto. Muy alto. A diferencia de las facultades, los concursos no son con duración de 7 años, sino son hasta la jubilación, igual que los docentes de nivel medio de cualquier lado. Vale aclarar que no son las mismas remuneraciones, ¿no? O sea, nosotros cobramos como un nivel medio de cualquier lado y no como las otras cátedras, porque tienen otra característica, básicamente. Bueno, además eso es algo que viene pasando hace un tiempo ya largo, esto de que la política educativa en general no sea como muy benévola con el docente. Sí, bueno, padecemos también los mismos... Pero a eso le tenés que sumar además que... hay una diferencia bastante grande entre un docente universitario, un titular de cátedra y alguien que va a dar clases a un colegio. Claro. Mira, yo te voy a contar una anécdota. A ver. Cuando discutamos durante el año pasado, ahora digo, se hizo un impasse por básicamente la discusión de las paritarias, digamos, esto ha sido como ha desplazado. Claro, ha desplazado. A ver, ¿qué sale primero? ¿Qué atajamos primero? Tal cual. Pero bueno, durante el año pasado se mantuvo varias reuniones con las distintas secretarías de la universidad por respecto al convenio. Y entonces, bueno, costaba mucho hacer entender esta cuestión de los derechos o no de los docentes preuniversitarios. Y básicamente le decíamos, bueno, pero no tienen ni el mismo sueldo ni la misma jerarquía. Y la anécdota es que en las universidades nacionales, los docentes, al igual que nosotros, se tienen que jubilar a los 65 años y existe una ley nacional que le prevé la opción de una prórroga por 5 años más. Que eso no se aplicó a los colegios en principio. Pero la verdad es que tampoco se aplicó porque nadie lo pide, porque lo que le queríamos hacer entender que el docente secundario está esperando su hora de jubilarse, porque le pone el cuerpo constantemente a una educación donde lleva mucho sacrificio. No son simples horas de cátedra. El docente universitario, en principio también, supongamos que va siempre, pero aparte tiene ayudantes, tiene adjuntos, tiene jefe de trabajo práctico. El docente secundario va a él. Y tiene algo, Mariano, permitime que te diga que es muy distinto al docente de una escuela media. Es el momento que transcurren los alumnos, ¿no? Los adolescentes. Totalmente. Hay que entender, que ya de por sí... Hay que entender que es integralmente ese trabajo, ¿no? Exactamente. No es lo mismo. Yo siempre digo, anécdota por anécdota, cuando mis hijos estaban en la escuela primaria, cada vez que llegaba el día del maestro y juntábamos la plata para una cartera, decía, hay que comprarles un departamento de 2 ambientes. ¿De qué cartera me estás hablando? Esta gente se está literalmente fumando a nuestros hijos durante un montón de horas y realmente no la pasan bien. No, totalmente. Es cierto, el rol del docente está como muy vapuleado últimamente, ¿no? Sí, siempre lo claro. estuvo. No es que esto no lo descubrimos ahora, ni mucho menos. Siempre fue así, siempre se cobró muchísimo menos de lo que se debía cobrar. Ni hablar de los docentes universitarios, aquellos que tienen la suerte de ser un jefe de cátedra, un jefe de trabajos prácticos, un poquito más, pero si no, la verdad es que los auxiliares
no la pasan nada, pero nada bien. Muchos años hasta su nombramiento, bueno, hay un montón de cuestiones que también tienen cuestiones propias de las facultades que no son menores, ¿no? Vos recién hablabas de jerarquía, yo digo, lo que mejor tiene un docente de la Universidad de Buenos Aires, o en este caso, porque estamos hablando del colegio en particular, es justamente la trayectoria, es esa cosa de decir, mirá, yo trabajo para la Universidad de Buenos Aires, chapeás con eso, inevitablemente, porque si no después se hace muy difícil, se hace cuesta arriba. En cualquier ámbito nacional, mucho más en una universidad. No, desde ya. Y en el caso de los de nivel medio, el trabajar en el Colegio Nacional de Buenos Aires también genera una cuestión de prestigio social, si querés, o... Claro. No solo por la universidad, sino que aparte el colegio tiene un nombre propio que es innegable. Que ya parece... Sí, tal cual, que supera su propio edificio, tal cual. ¿Vos sos exalumno? No, yo no soy exalumno. No. Ah, pues hablas con mucho fervor del colegio. No, hace muchos años que también trabajo, lo conozco mucho. Te contagian, ¿viste? Te contagian, no, también soy muy crítico, que no es muy crítico a las cuestiones que digo, pero una crítica constructiva para cuestiones que creo que haya que mejorar. ¿Vos sos auxiliar docente dentro del colegio? ¿De qué materia? Las auxiliares docentes allá se dividen entre materias como ayudantes de clases prácticas, como derecho, en el caso, en lo que es más mi materia y mis cosas, y de preceptores y directamente profesores o jefes de departamento. Es distinto el esquema, ya no hay jefe de trabajo. Bueno, hay jefe de trabajo práctico, pero no hay ayudante de primera, de segunda. Entonces se divide en preceptores, que son, en regentes. Yo trabajé también unos cuantos años como preceptor y en regencia. Yo quiero saber esas anécdotas. Miles, porque aparte trabajas con adolescentes. De hecho es mucho el cuerpo que le pones a la cosa, pero te enriquece todos los días. Claro. Cuando yo de a poco fui por distintas funciones y por mi función de abogado, dejando un poquito ese área de la regencia, también extrañé mucho porque era una cuestión de todos los días tenés una anécdota enriquecedora porque los chicos están en plena formación, porque esos chicos no son chicos comunes tampoco. No, una de mis planteos siempre digo, nosotros nuestro éxito está casi garantizado porque ya de por sí la matriz de selección ya arranca de una selección muy particular, que es un tamiz previo donde no se da en ningún otro colegio. Eso, sumarle la estructura edilicia y la estructura de presupuesto que tiene el colegio y la universidad, si es como chocar una calecita que te vaya mal, digamos, es muy complicado, entonces el éxito está casi garantizado. Uno de nuestros grandes desafíos en algún momento cuando estuvimos como con alguna agrupación de consejeros y todo era decir, bueno, empecemos a revisar cómo es el ingreso y cómo es, más que nada para poder volcar todo ese capital humano y presupuesto a generar igualdad de oportunidades, ¿no? Es una discusión que ni siquiera se está casi, te diría, dando, son núcleos muy sensibles, casi culturales, donde te metes y herís muchas sensibilidades y planteas esto. Pero bueno, creo que sí, es para plantearlo, porque, vuelvo a insistir, arranca de una base muy alta. Estamos charlando con Mariano Isla Casares, él es abogado, auxiliar docente en el Colegio Nacional Buenos Aires. Nosotros ahora vamos a escuchar buena música y cuando regresemos me gustaría saber un poco más sobre, cuál es la política educativa que hay dentro del colegio y cómo se inserta ADUBA dentro de esa política educativa. Retomamos la conversación aquí en la cátedra. Mariano, me quedó pendiente una pregunta. En realidad es una inquietud, no es una pregunta directa, sino tiene que ver con esto de las políticas educativas. Estamos en un momento en la que la educación está, como todos los días, en primera plana en todos los diarios nacionales. ¿Cómo se vive dentro del colegio? Bueno, en particular, justo en este momento está discutiéndose toda una cuestión también de reforma, un poco de los planes de estudio, la cuestión. El colegio es muy tradicional, tiene una matriz educativa que creo que parte del academicismo francés, lo cual estamos hablando de una matriz educativa, creo que de 1920, las reformas más importantes. Después ha tenido pequeños retoques, pero siempre dentro de lo mismo.
con una matriz social del 2017, de adolescentes del 2017, con una matriz comunicacional totalmente distinta para la que fue concebida. Entonces creo que se espera un desafío importante en este cambio, y aparte porque yo creo particularmente, o creemos un grupo de docentes, que los cambios no van a ser a prueba y el año que viene verificamos. Generalmente estos cambios de planes y cosas son para mucho tiempo. Entonces hay que repensarlos. Algunas corrientes lo quieren hacer un poco más a las apuradas, una cuestión más metodológica, y yo creo que hay que trabajar básicamente en principio con especialistas muy claros en el tema, y después sí, con algún proyecto de unos especialistas, ayornarlo al día a día que nosotros conocemos totalmente. Pero me parece que discutir desde los actores, que tenemos subjetividades propias de nuestro trabajo, de nuestras cuestiones, de nuestras problemáticas, podemos pecar de hacer una mala reforma. Como digo, va a ser una reforma que en principio tendría que abarcar muchos años. Esto en particular, en general, bueno, sí, la educación hoy está totalmente vulnerada, o siendo vulnerada constantemente, por desvalorización, porque no se le está dando el rol que tiene que tener, o se lo menosprecia, por distintas razones y actores sociales. Pero bueno, hace muchos años que también vienen, los últimos rectores que yo conocí, por lo menos que vienen desde Sanguinetti, Virginia González Gas y Gustavo Cersoli, con distintas metodologías y distintas personalidades, en muchos casos hasta te diría antagónicas en algunas cosas, pero por lo menos siempre han puesto el hincapié en mantener la educación del colegio en los mejores estándares de calidad educativa. Sanguinetti enfrentó toda la época de menemismo con la cuestión educativa, donde lo querían incluir al colegio en el 9º grado. Bueno, se pudo resistir a través de distintas maniobras que él pudo ir haciendo y lobbies, digamos, que pudo ir haciendo para evitar entrar en esa cuestión, lo cual fue una decisión totalmente acertada. Para que prevalezca la excelencia. Totalmente. Digamos, ¿no? Y los que le siguieron, por lo menos en eso, hubo como una especie de gestión continua, ¿no? Eso en general, y en particular, como te conté, estamos en una discusión hoy en día. En plena lucha. Cuando uno mira, y esto me pasa a mí en particular, pero sé que no es a la única que le sucede, cuando uno mira la educación, cuando uno mira las escuelas medias, los referentes inevitablemente son el Buenos Aires, el Pellegrini, por lo menos dentro de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cómo con un entramado social que está tan deteriorado, uno espera de parte de esas instituciones que baje algo así como la línea rectora para el resto, ¿no? Como el polvo mágico. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Sí, ¿Qué puede aportar el colegio para sanar este entramado social, no? Digo. Yo creo que sí. Mirá, yo particularmente formo parte de un colectivo que tiene que ver con la cuestión de ideológica dentro de la educación y dentro del consejo cuando estuvimos como consejeros, y creemos que el colegio debe retomar el desafío de lo que dice, si vos lees el estatuto de la universidad, habla que debe ser la vanguardia educativa y que debe ser experimental para el resto de la educación. Ese fue el concepto de los preuniversitarios dentro de las universidades. No era que los preuniversitarios, o sea, no se hizo por una cuestión de sacarse un colegio encima, como a veces puede pasar, de pasarla cuando se pasó la educación nacional a las provincias, que era más sacarse el presupuesto que otra cosa. Acá se incluyó a colegios preuniversitarios en las universidades nacionales con el concepto de que sean experimentales del resto. Ese rol yo creo que se ha perdido, o se ha perdido por lo menos retomar ese objetivo. Con lo cual, no creas que el deterioro en general social no alcanza también a los colegios. Sí, los alcanza. Lo que pasa es que al arrancar de un estándar bastante más alto, el resultado, o sea, por más que deteriore, siempre queda más arriba que el deterioro en otros lados, por distintas razones que algunas de ellas expliqué. Pero independientemente de eso y cómo readecuamos la educación o la ayornamos a estos tiempos, incluso con los docentes, porque los docentes han quedado hemos quedado
como invadidos por esta cuestión tecnológica y no sé si estamos tan rápidamente adaptados, más allá del manejo de todos los días de un celular. Sí. No estoy hablando del... O de capacitarse en el uso de un iPad. Y creo que estamos en transición. Yo no creo que ni siquiera los especialistas en educación tengan claro cómo debe ser. Ni los chicos tampoco. No, los chicos lo que tienen claro es el uso, pero no los alcances. Tal cual. Y el cómo compatibilizar eso me parece que está en plena experimentación a nivel mundial, te diría casi, por lo menos seguro acá. Sí, la región seguro. Seguro. Entonces, digo, pero igual podés ir haciendo intentos para ir viendo, digo, porque no el estar en transición, por estar en transición no voy a abandonar una generación, digamos, en que, bueno, no importa. Pero bueno, todos esos desafíos que son los que se están dando, creemos que tiene que retomar de nuevo la vanguardia, con distintas cuestiones de planes de estudio, con distintas cuestiones de opciones, en especializaciones, empezar a trabajar con las cuestiones tecnológicas. Si bien el colegio está muy avanzado en muchas cosas, como la conexión a través de las distintas netbook y a través de que, por ejemplo, se puede lograr, la cooperadora colabora mucho, no solo el presupuesto que tiene la UBA, que ya de por sí es importante, aunque nunca alcance, no importa, pero es muy importante comparado con cualquier otra institución, olvídate. Aparte tiene una cooperadora que, por el extracto social de los mismos padres, se colabora bastante y pone bastante. Y todos los colegios, todas las aulas tienen televisores de por encima de las 32 pulgadas. Entonces todos los docentes que quieren dar directamente en el aula ya tienen ese televisor. Entonces van, ponen un pendrive o tienen al mismo escritorio la conexión de los cables HDMI y pasan lo que quieran. Y tienen su propia computadora para poder hacerlo. Esas cosas son muy importantes. Y hay laboratorios que son de vanguardia a nivel regional y a nivel universidad. Son cosas muy importantes que tienen y que hay que mantenerlas. Y bueno... pero eso todavía le falta como el ver cómo eso lo transmitís, o sea, cómo eso va a ser el ejemplo para poder trabajar en el resto, con una estructura posiblemente o infraestructura presupuestaria menor, pero debería ser importante retomar ese rol. Yo pienso, me hablas de televisores 32 pulgadas y yo pienso en aulas donde no hay ni siquiera un poco de calefacción para el invierno, ¿no? Entonces digo, claro, que a veces, qué bendecidos, ¿no? Dentro de los colegios de la escuela media, son tanto el Buenos Aires como el Pellegrini, y realmente los chicos a veces no se dan cuenta, o creemos que no se dan cuenta, por lo menos eso es lo que muchas veces uno escucha. Por parte de los docentes, ¿cuál es el reclamo principal y el que prevalece en el tiempo? Si es que hay alguno que prevalece en el tiempo y que se da más allá de los gobiernos o los rectores que tengan. Mira, no sé si hay un reclamo específico. El convenio colectivo de trabajo. Claro, básicamente hoy en día es eso, porque se empiezan a vivir cuestiones que se empiezan a generar como problemáticas con esa cuestión. Pero yo te diría más, así como en un momento di el ejemplo que yo daba a la conducción o la gestión de la Universidad de Buenos Aires. Digo, mire que no es lo mismo el profesor universitario que quiere quedar, si lo dejan hasta los 70 o 75 se va a querer quedar. El docente secundario o de preuniversitario, si se puede jubilar a los 57, te dice que sí, en términos generales, sí, no vas a encontrar. Bueno, pero así como hay docentes que nos plantean, en mi rol de legales me lo han venido a preguntar varios docentes, y si yo me quiero jubilar, ya tengo 57 o 60, el caso de las mujeres, o 60 el caso de los hombres, pero quisiera seguir acá, porque acá todavía, claro, porque es otro estrato, otro esquema, pero como te dije, arrancamos de una base de chicos que generan menos trabajo para aprender. Es mucho más maleable, claro, más fácil. Y tenés todos los medios necesarios para poder educarlos. Contra otras escuelas, otros colegios que tienen muchas más carencias, ¿no? Como decir, ni calefacción, o en algunos casos no alcanzan los bancos, o la cuestión alimentaria es prioritaria. Sí, claro, y se transforman en comedores y dejan de cumplir la función de educadores, ¿no? Tal cual. Y son contenedores, claro, casi afectivos, los docentes en muchos casos. Bueno, esa es otra, me parece que ese es un plus que se les agregó ahora a los docentes en los y cada vez se les va a agregar 5, más años, y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Hay una violencia muy marcada afuera, muchos de los chicos son víctimas absolutas de esa violencia que hay en casa, en el barrio, en sus lugares de pertenencia, y los docentes son los únicos en los que encuentran esos
pequeñito apoyo, esa pequeña contención que a veces parece pequeña pero es enorme. Totalmente. Viene a suplir en algunas cosas muchas de las carencias que están teniendo en otro lado, sobre todo en el punto de vista afectivo, en el punto de vista de ser escuchados. Pero así todo también los docentes son víctimas de esta violencia social muchas veces, ¿no? Porque no pasa, la verdad es que te mentiría si te digo que eso puede pasar en los colegios donde estamos hablando nosotros, dentro de la UBA, pero los docentes de acá también trabajan en otros colegios. Claro. O sea, son constantemente, porque los docentes tienen algunas horas, entonces necesitan trabajar. Como te digo, no existe la dedicación exclusiva. Le decimos docentes, pero son trabajadores. Totalmente. Trabajan en distintos ámbitos. Yo cuando hablo de docentes, claro, porque en el caso de los colegios, como existe una gran... O sea, de los 600 trabajadores docentes más o menos que somos, 610 por ahí, una gran cantidad son auxiliares, que se lo forman por preceptores, por ayudantes, por la gente de regencia, por gente que hace biblioteca, tareas de secretaría, administrativas. Aparte, otra cantidad de compañeros que son trabajadores no docentes. Que también forman que tienen parte, un régimen dentro de la Universidad de Buenos Aires. Que ya están en su régimen, exactamente. Bueno, entonces... como te digo, no lo padecen en el colegio, pero sí lo sabés porque son compañeros con los cuales te juntás todos los días y lo escuchás, que padecen cada vez un crecimiento en la violencia social dirigida hacia ellos, por distintas razones, porque a veces la frustración lleva al enojo y el enojo lleva a agarrársela con el que menos te la tenés que agarrar, y en estos casos ellos ponen el pecho a las balas constantemente, ¿no? Están mucho más expuestos, absolutamente. Mariano, te pido un minutito nada más para que podamos escuchar el informativo de ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, que además es quien sponsorea este programa. Nos cuenta en un minuto nada más qué es lo que está pasando y retomamos la charla contigo. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Servicio informativo. La FEDUN en defensa de la educación nacional. La federación participó de una reunión junto a los 5 gremios de docentes nacionales de los niveles iniciales, el secretario general de la CTA Boyaski y el secretario general de la CGT Héctor Daer. En el encuentro se presentó la unidad de los gremios de la educación y se analizaron las alternativas del conflicto que se espera en caso de no cumplirse con el llamado a la paritaria nacional. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Retomamos nuestra charla aquí en la 87.9 con Mariano Isla Casares sobre el Colegio Nacional Buenos Aires, el colegio. Vos sabés que a mí me gusta mucho la parte jugosa, ¿no? Digamos, yo provengo de un colegio alemán, vengo de la escuela privada, ¿no? Te nombraban el Buenos Aires y te ponían los pelitos de punta. ¿Por qué? No, porque no tuviéramos... Yo tenía profesores como el gran Tito Oliveto, a quien le mando un enorme abrazo y beso, profesor de geografía, que era profesor de geografía del Pellegrini, ¿no? Y decía, si ellos pueden, ustedes también. Y nos tenía como corriendo y zumbando todo el día y, ¿viste? Veías uno del Pellegrini y lo querías morder, claro, a como fuera, porque eso hacía que el tipo te exigiera 500 veces más, no una, 500 veces más. Y está bien, porque vos lo dijiste antes durante esta charla, digo, el colegio preuniversitario tenía que ser de vanguardia y tenía que ser el reflejo para que el resto lo siga, ¿no? ¿Qué pasa cuando los chicos deciden hacer alguna que otra travesura, por llamarlo de alguna manera? El resto lo seguimos porque a nosotros nos mataban. Bueno, ha cambiado la historia mucho eso. Porque también la matriz social del colegio ha cambiado, y yo te podría decir que esto, si lo pones a discutir con los egresados, o cualquier egresado te va a decir, en mis tiempos era mucho mejor, ¿no? Como la siempre. Clásica. Y sobre todo, no, en otras épocas esto no. Partiendo de la cuestión histórica, el colegio tenía un régimen bastante severo, básicamente, con respecto a la gente, incluso antes de ser la universidad, porque el colegio precede... Jacques, que venía como... Donde era bastante severo, donde la educación era bastante severa, y donde los alumnos básicamente tenían prohibidos distintas zonas del colegio. El colegio está como dividido en la etapa de construcción,
del edificio que nosotros conocemos tuvo 2 etapas. Una primera etapa, que es la parte de adelante, donde está el salón de actos, donde está la rectoría, donde están las escaleras famosas. Divinas escaleras. Que lo hizo Maillard, que era un arquitecto francés. Y la segunda parte, que después se continúa, creo que él fallece, pero no me acuerdo exactamente toda la historia, y no quiero pecar en decirla mal, pero te lo digo en rasgos generales, la continúa un arquitecto italiano, con algunos perfiles propios. De hecho, entonces, para hacerlo más gráfico, el sector que hizo el arquitecto francés, el sector de adelante, el más lujoso, si querés, básicamente predomina el blanco, los mármoles, y el sector que hizo el arquitecto italiano hizo todo un revestimiento de unos mosaicos verdes, y es verde básicamente, por donde vos pases es verde. Entonces estaba como muy gráfico la prohibición de que los alumnos pasen al sector blanco, si te le dijera de alguna manera. Como esa prohibición era totalmente arbitraria y en consulta en esa época, no existía el centro de estudiantes, nada. Y como a los adolescentes nos encanta transgredir. Exactamente. Entonces, la vuelta olímpica fundamentalmente tenía que ver con ir a pisar esa escalera. Okay. A invadir ese sector. Con, bueno, obviamente después la cuestión del contagio colectivo, cuando uno en banda y en grupo va a hacer algún tipo de cosas que se potencian, y más siendo adolescentes, unos con otros, entonces terminaba posiblemente en algún pequeño vandalismo, como, no sé, tirar un chancho envaselinado por la escalera, o meter el mismo chancho u otro en la pileta, y hacer cosas que digamos que era recorrer. Con lo cual, bueno, te imaginas si genera escándalos ahora, en algunas épocas anteriores generaba mucho más escándalo. Pero siempre fue como mítica esa cuestión de la vuelta. Claro, también había más prohibiciones. Y esto es fundamental alimento para la rebeldía adolescente. En la medida que fuimos transcurriendo tiempos más modernos, donde lo permisivo se daba en más escala, donde había más diálogo. Se corrían un poquitito más los límites. Ya no es tan gracioso hacer cosas que la puedes hacer todos los días. Claro. Entonces ha mudado un poquito. El rector actual, Gustavo Sosoli, ha también trabajado bastante con eso, en permitirles cosas, en darles espacios, entonces para evitarse algún tipo de acción propia. Esto no se puede leer como le doy el brazo a torcer a los alumnos. Digo porque entre las tomas, los reclamos, estas travesuras, a lo que yo llamo travesuras, aquellas acciones que no comprenden ni un delito, ni un destrozo mayor, ni nada. Digo, todo esto a veces, visto desde el lado de la calle, digamos, suena como los chicos les torcieron el brazo. Mira, yo creo que ya venía un poco con la rectora anterior trabajando en algunas cuestiones, y él, por el desarrollo del tiempo y todo, también la fue trabajando. Me parece que fue el único que les pudo casi sacar la idea de la vuelta olímpica sin problemas, sin contradicciones. Sí, tal cual. Me parece que negoció de alguna manera, le dio espacios, trató de analizar lo que buscaban, y como te digo, ha cambiado mucho. O sea, los chicos de hoy, al lado de otras épocas, o por lo menos quien conducían en otras épocas, porque hay que ver, posiblemente no eran 200 contra 2000 alumnos, pero hacen cosas mucho más naif, se pintan entre ellos, bailan en la puerta, posiblemente molestan a todo el vecindario, porque soy consciente que sí, o ahora se les dio el berretín de jugar a la pelota en la calle, y como son menores nadie les puede decir, pero cada tanto liga un pelotazo a algún transeúnte, alguna mujer embarazada. Hemos tenido bastantes líos de ese tipo, pero todo no desde la maldad, sino del inocente, digamos. Imagino lo que debe ser la mesa de trabajo de legales. No, te pueden venir temas de cualquier cosa. Por ejemplo. O, no sé, bueno, eso, o padres que piden, o padres que reclaman la pelota del chico que le sacaron, porque estaba en la puerta, o sanciones, o cuestiones, qué sé yo, de menores que tuvimos que modificar. Una de las cosas que me acuerdo, a nosotros nos tocó en la etapa donde se cambió la edad de 21 a 18, con lo cual hubo que cambiar varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, el análisis que los alumnos de quinto año se firman sus propios boletines. Entonces vos, porque ahora votan a los 16. Ahora votan a los 16. Pueden formar el consejo de escuela resolutiva a los 16 años, con cuarto año. O sea que ya pueden ser conducción, básicamente. Y además el centro de estudiantes, que es una plataforma
maravillosa, claro, para lo que uno va a desarrollar el resto de su vida dentro de la sociedad, ¿no? Totalmente. Y aparte la práctica, ¿no? La práctica de poder debatir, poder convencer, digamos, una práctica muy importante. Es parte de la educación también. Yo la creo educación que no solamente es lo académico. Yo tengo eso, no solamente lo académico, sino justamente alguna vez he discutido con alguna amiga mía cuya hija proviene de la escuela privada, y yo vengo de ella, de una misma incluso, desde salita de 4 a 5º año, con lo cual también tengo una pertenencia enorme con mi colegio, con el Cangallo Yule, pero digo, la Nacha en este caso fue a la Universidad de Buenos Aires, y claro, mi amiga se pone en los pelos cada vez que hay paro docente, ¿no? Dice, no, ¿cómo puede ser que los docentes en la universidad hagan paro? Le digo, a ver, no puede, porque la chica va a trabajar y después se toma el colectivo y llega a la universidad y ahí se entera ahí se entera que vive en un país donde los docentes están vapuleados, donde hay un montón de situaciones y que ella tiene que aprender. La universidad solamente no va a ir a aprender el contenido académico, va a aprender a vivir y a desarrollarse en una sociedad. Lo que yo le llamo la educación informal, que es tan importante como la formal. Yo soy egresado de la universidad, así que y durante un tiempo, cuando empecé a estudiar y empecé mi trabajo en la universidad, empecé trabajando en una época como trabajador en la Facultad de Derecho. Con lo cual, teníamos todos estos temas, las cuestiones de burocráticas y qué sé yo. Y yo digo que todo eso, a pesar de que sí, totalmente de acuerdo, que son mejorables muchas cosas o las que quieras, son parte de un aprendizaje. Y por eso yo creo que hay un upgrade del egresado de la Universidad de Buenos Aires con respecto al resto, no solo por los contenidos o no, porque hay universidades que te lo pueden dar los contenidos, no pasa por ahí. Me parece que tiene que ver con que vos te planteas de un desarrollo propio de tu carrera, porque nadie te lo lleva adelante si no lo llevas vos, y eso va a ser lo que después te va a pasar en la vida real. Entonces, ese condimento, no sé si fue pensado o no, pero sí estoy de acuerdo que se da, como el CBC. Me parece que ha trascendido el objetivo por el cual se buscó hacer y ha cumplido un objetivo que para mí es mucho más mayor o más importante, que es nivelar el sistema de estudio, no el conocimiento. Me parece que te pasa de egresados de colegios secundarios que han sido abanderados, públicos o privados, y después hacen agua en los primeros años, pero me parece que tiene que ver con un método de trabajo, con un método de estudio. Que, por ejemplo, en el Buenos Aires, por tener una relación tan el Buenos Aires, el Pellegrini y no quiero olvidarme los otros 2 colegios preuniversitarios que ya tenemos, como el de agronomía y el que está en Lugano, el colegio técnico. Pero básicamente recientemente inaugurado el de Lugano. Pero básicamente los profesores, por estar en la universidad y por contagio o sistema de métodos, los acostumbran a trabajar de esa manera. Donde no es que te doy digerido una hojita, esto voy a tomar. Claro, está en tal libro, está en tal lado. A veces se trauman, les agarra los ataques a los chicos, sobre todo en tercero, que es el año como bisagra, y nada, entran en pánicos escénicos y psicosis generales. Y eso que ellos vienen bastante más entrenados que cualquier chico de la escuela media, de cualquier localidad de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Pero bueno, se da esas cosas y después, como te digo, encima chicos que están acostumbrados a no quedarse el sí porque sí, sino en replantearlo, entonces también obligan un poquito a la reformulación y te están constantemente interpelando sobre distintas cuestiones, porque así que no es fácil, no es que lo puedes contestar cualquier cosa, le puedes decir esto no, porque no es que se asustan, no, quedan y con la mejor cara de inocente te siguen la cuestión, entonces lo tenés que explicar, le tenés que dar una cuestión específica. Así lo formaste, entonces no pretendas que después... Planteos, por ejemplo, me preguntabas una anécdota, ahora me voy a acordar, ¿por qué no nos podemos hacer cargo nosotros del comedor? Nosotros formamos, si quieren, una cooperativa y hacemos... A lo cual, había que y nadie le podía contar mucho la charla, salvo que el no, ¿por qué no? Digo, perdón. Salvo que no, porque no me complique la vida, muchachos. Se las hizo un poquito más fácil. Dijo, muchachos, no hay ningún problema. Vamos a hacer una cosa. Se presentan a la licitación como cualquier otra empresa. Pueden ser cooperativas, pueden ser unos actores sociales. Van a IGJ, se inscriben, se ponen, cuando tienen todo, se presentan como tal. Y
fue uno a averiguar, obviamente. No, pero somos menores. Ah, digo, ahí tenés la respuesta, porque no puede ser. Claro. Digo, porque si después intoxicas a alguien, por ejemplo... Sos menor, no te puedo. Ah, bueno. Entonces ahí, como ella, tenemos todos los días distintas cosas. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Pero en general, tienen también una lógica y un aprendizaje informal que es muy interesante, que como no se quedan con las cosas y las siguen, no... A ver, a cualquier otro le dice, bueno, presentalo, la nota, la siguen y la van a buscar. Entonces, a la larga, después hay un montón de cosas que consiguen por esa educación informal que te digo, que es aprender a pelear las cosas y a buscarlas y a buscar los tus resultados. derechos, a buscar los resultados. Y eso es muy importante. Eso es una de las, para mí, las materias más importantes que tiene para el desarrollo de su vida, ¿no? Y que en algún momento, me parece a mí, para ir finalizando esta charla, si te parece, Mariano, tiene que ver con un boomerang que los chicos les van mostrando también el camino a los docentes en este caso, claro, que tienen que salir a buscar, que tienen que salir a pelear, que tienen que salir a seguir luchando para conseguir, en este caso, en principio, el convenio colectivo de trabajo. Bueno, eso es desde ya, sin tal eso cual. No vamos a poder ir. Cada vez que yo mucho tengo que más lejos. resolver una consulta del departamento de recursos humanos o lo que sea, sobre las cuestiones de licencia, y tengo que referirme al decreto firmado por Videla y por Martínez de Oz y Fraga, te lo digo completo porque lo tengo en memoria, se me ponen los pelos, se me eriza bastante los pelos de la piel y en general, porque me da... No lo puedo entender, no me termina de caber en la cabeza que a esta altura todavía estemos trabajando con eso. Se dieron las circunstancias, digo, acá no hay nadie que lo hizo específicamente a propósito, pero la verdad es que es una asignatura pendiente y que la tenemos que resolver urgente. Ojalá lo hagan rápidamente, ojalá vengas y nos los cuentes aquí en los micrófonos de la radio de la Universidad de Buenos Aires, que dicho sea de paso están abiertos para cualquier cuestión que necesiten, tanto los docentes como en este caso los no docentes, y ni hablar los estudiantes. Mariano, muchísimas gracias por esta muchísimas visita, gracias a vos, y bueno, sí, prometo que vas a ser una de las primeras de enterarte cuando lo firmemos y vamos a festejar al aire. Dale, buenísimo, ojalá así sea. A ustedes no me queda más que despedirlos hasta el próximo domingo a las 9 en punto de la mañana aquí en 87.9 para compartir una nueva cátedra. Chau, pásenla lindo.